Muy bienvenidos a nuestra clase número 2 del curso ETL aplicado en Talent Open Studio. Soy Lenin González, el G para los amigos, y hoy veremos cómo generar filas y manejar logs de modo introductorio. Partiremos revisando los componentes e inmediatamente pasaremos al ejercicio práctico. Al finalizar, compartiré una serie de preguntas que nos servirá para hacer comunidad. El primer componente que vamos a aplicar se llama RowGenerator, el cual permite generar n filas y m columnas, donde nosotros como usuario diremos cuántas filas queremos, es decir, el n es un parámetro, y podemos agregar una o más columnas según lo que necesitemos, es decir, vamos a formar un esquema. En la práctica estamos creando una tabla virtual en memoria RAM. Algunas aplicaciones que tiene el RowGenerator en la vida real son cargar las dimensiones desconocidas de un data warehouse, por ejemplo, la primera fila con el SK1, -1, 0, según la técnica que uses, para la dimensión cliente, ejecutivo, etc. Otra aplicación que tiene es generar explícitamente registros para eventos que, comillas, no ocurrieron o los sistemas no registran, lo que se conoce como los factless. Incluso hay tablas llamadas factless table. Ahí, por ejemplo, si tienes un punto de venta POS o Point of Sales, lo que suele pasar es que los retail, los supermercados, van marcando con la pistola las ventas. Pero si yo quisiera saber qué promoción no se vendió, de forma natural no podría saberlo. Entonces me conviene generar filas y después hacer el cruce. Otro escenario clásico es los informes financieros, donde usualmente nos piden una serie de filas fijas, por lo cual nos conviene dejar las filas con un valor por defecto y en caso que la base de datos, ¿no es cierto?, tuviese el valor, hacemos el replace. Y el segundo componente que veremos se conoce como, en este caso, TLogRow, donde lo que espera es que a partir de una entrada, atención, input esquema, nos va a ayudar a desplegar esos resultados por la consola, comillas, pantalla. Algunas aplicaciones, por ejemplo, revisar las n filas o todas las filas de un archivo, podemos desplegarlo por pantalla en un TLogRow, o, por ejemplo, si nuestro proceso tiene n pasos, vamos probando paso a paso y dejando los resultados en un TLogRow para evitar crear tablas temporales en una base de datos. Por lo tanto, nos puede ayudar no solo para fines de logs, sino también para fines de validar paso a paso. Sin más, pasemos a la parte práctica. Lo primero que haremos es crear un job, el cual seguirá la nomenclatura JB, job, MTA de mentoría, y en este caso la clase o mentoría número 2. Siempre viene bien agregar una descripción, uno nunca sabe cuándo otro colega va a revisar nuestros procesos, así que tengamos siempre aquella buena práctica. Vamos a agregar acá este contenido y una vez que colocamos finalizar, se va a activar el workspace. Como mencionamos en la primera clase, siempre es bueno dejar notas explícitas para nuestros colegas. Entonces, vamos a agregar acá el texto, el propósito del job. Y lo primero que haremos es agregar el componente que genera filas, comillas, ficticias para nosotros. Aquello lo podemos encontrar en misceláneos. Vamos a RowGenerator y agregamos este componente. Podemos editarlo con doble clic o acá. Yo le voy a dar doble clic y crearemos 2 columnas y 10 filas. Entonces aquí en el número de filas colocaremos 10, agregaremos 2 columnas, una se llamará texto aleatorio, y si tú te fijas, en este caso como el tipo de dato string, me ofrece una función inmediatamente por defecto que se conoce como talentString y generará caracteres ASCII de largo 6. Voy a agregar otro texto, en este caso primer nombre, y vamos a usar una función de talent. Aquí le damos clic, buscamos el getFirstName y ya vamos a encontrar entonces una función que nos va a asignar nombres, diremos también de forma aleatoria. Ok, estamos listos con nuestro componente y vamos a ejecutar este job. Si yo ejecutara este job, vamos a ver que no muestra nada por pantalla. ¿Por qué? Porque la salida de este componente
no va a un objeto que cumpla esa funcionalidad. Y es ahí donde aparece el TLogRow, que nos sirve, por ejemplo, para ver si se está generando el contenido que queremos. Podemos buscar el TLogRow, que eso quedará como tarea para ti, ver dónde está en la paleta, o cuando ya tienes experiencia, simplemente escribes TLogRow y unes el contenido de izquierda a derecha. Cuando tú unes eso, vas a ver acá en el componente que va a recibir un esquema de la izquierda y como no he dicho nada, va a mostrar un esquema, el mismo en este caso, a la derecha como salida. Le damos OK, vamos a ejecutar nuestro proceso y esta vez sí nos va a mostrar el contenido porque es el objetivo del TLogRow. Podemos darle un formato, en este caso formato tabla, vamos al componente, cambiamos a table y ejecutamos nuevamente, lo cual hace más fácil la revisión. Texto aleatorio, primer nombre. Incluso pudiésemos agregar otro objeto, en este caso, vamos a poner apellido, y vamos a usar el last name, lo vi por ahí, pero fíjense lo que voy a hacer. Le voy a colocar OK y me va a preguntar si yo deseo propagar los cambios. Le voy a decir que no. Es decir, que este esquema que está aquí, que tiene como salida 3 columnas, no he propagado ese contenido al esquema del TLogRow. Si te fijas, voy a tener 2. Pausa el video y dime qué va a pasar si yo le coloco play. Asumiendo que hiciste caso, que en la mayoría de las veces los usuarios no hacen caso, veamos qué pasa. Si te fijas, como yo no le dije a la herramienta que voy a pasar 3 objetos, o 3 columnas en este caso, solo mostró 2. Y la corrección puede ser de forma manual, o simplemente voy al componente, le doy sincronizar columnas, y ya está. Puedo revisar que ahora sí aparece el apellido, le damos a ejecutar, y eso es todo. Una buena práctica, iremos agregando buenas prácticas con el paso del tiempo, es que los subjobs, si tú te fijas, estos dos objetos están dentro del mismo rectángulo, tenga un texto que ayude a nuestro compañero o a nosotros mismos a recordarnos qué hace. Entonces, dándole un clic acá, voy a activar esta opción y voy a tratar de dejar un título de la canción, que puede ser una buena ayuda de memoria para el objetivo de estos dos objetos que están juntos. Le damos guardar y con eso estamos en esta clase. Ya para finalizar, y como será habitual en cada clase o mentoría, comparto una serie de preguntas que te pueden ayudar a acelerar tu curva de aprendizaje y a fijarte en ciertos contenidos que pueden ahorrarte futuros errores también. Por cierto, me gustaría invitarte a que puedas revisar los artículos que tenemos en el blog de Litus y por supuesto beneficiarte de los distintos contenidos cortos que vamos sacando en las distintas redes. Como por ejemplo puedes encontrar un artículo en profundidad de ETLs aplicado a calidad de datos o puedes también encontrar artículos relacionados con data science para salud, entre otros aspectos. Desde ya, muchas gracias y nos vemos en la clase siguiente.